En todo aquello que nos resulte posible. Yo quiero hacer un registro, porque estamos en muchos puntos de coincidencia. Las diferencias son mucho menores de lo que la gente podría creer. En su momento, después del proceso de diálogo, incorporamos cosas como, por ejemplo, por convicción y algunas por concesión. Pero lo importante es que hemos tenido una voluntad permanente de dialogar y de incorporar cosas. La reforma constitucional sobre calidad de la educación, tenemos convicción que hay que hacerlo. También nos planteaban educación pública de calidad. Yendo a la desmunicipalización, tenemos convicción que hay que hacerlo. También incorporar dentro de las subvenciones escolares no solamente un pago por asistencia, sino que por matrícula. Aumentar los espacios de participación democrática, tanto a nivel escolar como los espacios de participación en el ámbito universitario. Revisar el proceso de selección o de admisión a las universidades, abriéndonos a incorporar no solamente la PSU, sino que el ranking de alumnos dentro de su propio colegio. Y así podría enumerar una serie de otras cosas que hemos incorporado, y también había un sentimiento muy fuerte, y yo creo que está en el corazón, respecto a la calidad, y en eso tenemos un compromiso decidido de fiscalizar la calidad en todos los estamentos, en todos los niveles de la educación, y muy fundamentalmente aliviar la mochila de la deuda que tienen las familias y los estudiantes producto de su paso por la educación superior. Y hemos hecho esfuerzos importantes. No, sí, está bien, pero son hartos los temas, y yo le decía que en una de esas, mientras no se llegue a acuerdos, ustedes han demostrado diálogo, los estudiantes también se están acercando. Yo creo que esto no es peyorativo. Bueno, las posiciones se acercan, quedan posiciones divergentes, pero y está bien. Pero vamos a alguna de ellas. Por ejemplo, la desmunicipalización, que no estaba en la propuesta anterior, ni menos en el GANE, ahora sí está. ¿Me podría explicar cómo son estos organismos públicos, quién los va a regir, cómo se van a regir, cómo se van a organizar, si regionalmente, en fin, cómo es esto? Y es para el 100%, ¿no? Voy a explicar varias cosas. Primero, estaba la propuesta anterior, pero pusimos especial énfasis, estaba las 21 medidas, pero pusimos especial énfasis por lo siguiente, porque uno empieza a revisar, más allá de las 21 medidas que marcaban lo que creemos que tiene que ser la carta de navegación en el ámbito preescolar, escolar y educación superior, dijimos, miren, de los temas que estamos discutiendo hay 4 o 5 que son especialmente sensibles. Primero, un compromiso con la educación pública, y lo reiteramos, creemos que tenemos que ir a la desmunicipalización, y describimos a través de órganos públicos, descentralizados, con una fuerte presencia local, Matías, de manera que los problemas no vengan resueltos de Santiago como si centralmente estuviéramos mejor que las comunidades locales, que es lo que hay que hacer, con representantes de las comunidades locales, representantes del Ministerio de Educación y los máximos directivos elegidos por el sistema de alta dirección pública. También en esto decimos, va a ser la regla general, la desmunicipalización. Esa es la diferencia con la propuesta anterior, no era para todo, era progresivo y era una parte, lo que pasa, no, yo diría lo siguiente, va a ser regla general excepcionalmente si hay municipios, pero no entregado a la voluntad si el municipio quiere o no quiere conservar la educación. Demostrar calidad. Demostrar calidad. Y yo creo que van a ser claramente las excepciones por distintas razones que no en el caso abundar. Lo que sí lo queremos hacer gradual, pero no un calendario que se pierda la municipalización en el tiempo, sino que con un calendario acotado, pero no queremos hacer el Transantiago la educación pública. Y esto no solamente lo estamos apoyando por el tipo de institución que creamos y que va a reemplazar las municipalidades, sino que también con apoyo de recursos, aumentando la subvención escolar, particularmente la subvención escolar preferencial, y también acordándonos de la clase media más necesitada. Vamos a presentar subvención escolar para la clase media más necesitada durante el 2012. Ese es un ejemplo. A un tema que es primo hermano, a la desmunicipalización, a las subvenciones. Yo vi en el texto suyo que decía que el 2012 van a mejorar. ¿Cuánto y cuándo? A ver, respecto a la subvención escolar como un todo, el compromiso de gobierno, y que lo mantenemos tal cual, es ir generando aumento en la subvención escolar, de manera que de aquí al 2018 hayamos logrado duplicar la subvención escolar. Ahora estamos próximos a aprobar un aumento de la subvención escolar preferencial de un 20%, tanto para el primer como el segundo quintil, 40%, ¿no es cierto?, de los sectores más vulnerables de nuestro país. Respecto a la subvención escolar para la clase media más necesitada, vamos a presentar el 2012 montos que vamos a ir anunciando oportunamente, pero son voluntades que están hechas públicas, Matías, no puestas en un papel que arrugamos y después votamos, sino que es un compromiso de verdad de atender en estructuras cómo se presta la educación estatal y también cómo se financia. ¿Y qué va a pasar con los colegios? Porque yo lo he escuchado varias veces, no es el caso de repetir su fundamento y los del gobierno, para los colegios con fines de lucro que reciban financiamiento del Estado. Ustedes han dicho que eso no va a variar, pero me gustaría saber cómo se va a fiscalizar para que se utilice bien, al menos, los recursos del Estado en negocios familiares que puedan ser buenos y malos. ¿Cómo se va a fiscalizar? Yo creo que el eje en esto, Matías, de repente, que las
consignas nos ahogan, el eje tiene que ser educación de calidad, con independencia de cómo se preste, si es organizado de una u otra forma. Y respecto a esto, se acaba de promulgar la semana pasada la ley que crea y establece la Agencia de Calidad de la Educación y la Superintendencia de Educación. Y lo que vamos a hacer ahí, déjeme concentrarme en la agencia, va a tener más de 400 funcionarios, recursos importantes, y lo que va a hacer es mirar cada uno de los establecimientos con dos miras o con dos propósitos. Si no da una educación de calidad, que ya podemos tratar qué se entiende por educación de calidad, primero se le va a poner, ¿no es cierto?, una tarjeta amarilla, pero con el ánimo de apoyarlo y que logre elevar el nivel de calidad. Y si finalmente no logra superar sus deficiencias, sus carencias en materia de calidad, le vamos a quitar cualquier tipo de aporte estatal y finalmente el reconocimiento para que salga del sistema. No pueden haber establecimientos organizados de una forma u otra que no es la nota de calidad. Esa es nuestra preocupación fundamental. Por ahí va a pasar la decisión de mantener o cerrar el establecimiento. No la propiedad, es decir, no quien esté detrás, no quien entrega la educación. No, lo que va a quedar, de hecho hay sostenedores que pueden quedar inhabilitados a perpetuidad a prestar educación si no cumplen con las normas. Ministro, pero en el tema universitario, para pasarnos, porque dado el tiempo que tenemos que es escaso, hay varios temas interesantes. Esto de emparejar los créditos que tienen las universidades privadas y las universidades del Consejo de Rectores al 2%, las Conaval del Estado. ¿Cómo se va a hacer? Porque las Conaval del Estado son en la banca privada. ¿Cómo el Estado va a manejar eso? ¿Van a dar una orden a los bancos? No se puede. ¿Van a poner la diferencia ustedes? ¿Cómo se hace? Bueno, lo primero, Matías, es que el crédito Conaval del Estado se creó el año 2006 y la tasa ha sido permanentemente como cerca del 5,6%, 5,6%. El presidente ya había hecho el anuncio de bajarla a un 4%, que era un salto muy importante, pero estamos yendo por más y bajándola al 2%, cosa de igualarla a la misma tasa que tiene el crédito solidario. Y en esto señalar que es un cambio muy sustantivo. Los cálculos nos dan que va a rebajarse la cuota, producto está baja la tasa cerca de un 30%, o sea, la cuota de 100.000 va a caer a 70.000, la cuota que tendrían que pagar los estudiantes. Y quiero enfatizar algo muy importante, Matías, que esto va a beneficiar a más de 365.000 estudiantes que ya están endeudados con el crédito Conaval del Estado, y también a los futuros estudiantes. Un efecto retroactivo. ¿Y quién paga esa diferencia, ministro? Esa diferencia, la paga el Estado. Esto es desembolso. No es que uno lee una instrucción al banco, cobra menos, sino que el Estado va a poner toda la diferencia de manera que la tasa que se le cobre al estudiante, sea que ya se endeudaron o que se vayan a endeudar, termine siendo en el 2%. Ahora, estos son precios referenciales que pagan los estudiantes, pero sabemos que los aranceles en todas públicas y privadas se escapan por lejos. Entonces, los créditos son referenciales, las becas son por lo referencial, pero cuando van los muchachos a pagar a fin de mes a la familia es mucho más que lo referencial. Entonces, ¿hay alguna medida que pueda paliar este aumento de los aranceles? Bueno, lo primero, estamos yendo a la avena, ¿no es cierto?, apoyando becas. También no hemos hablado de becas, pero la beca vamos a incrementarla de 120.000 a cerca de 200.000 durante este periodo de gobierno o al 2014, de manera que todos los alumnos que tengan el mérito para acceder a la educación superior tengan, ¿no es cierto?, cumplan requisito puntaje o nota, ¿no es cierto?, que están establecidos como requisito las becas, tengan becas para la educación superior en los dos primeros quintiles, el 40%. Hay un problema con los aranceles y lo que nosotros estamos revisando, estamos embarcados en estudios, revisar los aranceles de referencia que tienen una consecuencia directa, ¿no es cierto?, en el arancel que finalmente se le cobra al alumno. Y estamos abocados a eso, creo que también es otra forma de dar un alivio al tema de cuánto se le cobra finalmente a los estudiantes, pero la ayuda fundamental, que es la que más depende de nosotros, ¿no es cierto?, es decir, mire, estamos rebajando la tasa, estamos aumentando las becas. Me equivoco, pero por lo que vi las últimas veces en algunos documentos, hay alguna universidad en que se duplica. Desde el referencial casi se duplica, creo no equivocarme por mucho, lo que terminan pagando los jóvenes, o sea, es decir, el precio de ventanilla es por lejos más que el, entonces final... Bueno, uno ve, yo estuve estudiando la diferencia entre aranceles en promedio, el arancel de referencia es un 85% del arancel. Hay universidades, por ejemplo, que son de excelente calidad, tradicionales, en que el arancel, ¿no es cierto?, de referencia no cubre o tiene una distancia importante con el arancel que se cobra. Hay universidades que uno diría de repente que no son tan buenas y que están pegadas, ¿no es cierto?, o cobran una cantidad muy parecida al arancel. Entonces, no hay conclusiones generales, pero sí una preocupación que tienen los alumnos, que al final el costo de endeudamiento, y lo tienen las familias, es muy caro y estamos atacando. Ustedes se han comprometido ahora nuevamente, insistido, en que se va a cumplir la ley, en que no puede haber lucro en las universidades, que se va a cumplir la ley. Si se hace cumplir a rajatabla, me imagino que va a haber universidades que son abiertamente un negocio, que van a dejar el negocio, van a cerrar la cortina, se van a ir.
ahí va a haber un problema de cobertura importante, va a haber muchachos que se van a quedar sin universidad. ¿Cómo plantean ustedes esa coyuntura cuando haya universidades que digan, sí, nos vamos, muchas gracias? Y son las grandes, son de las grandotas, estas que se venden a consorcios internacionales. Lo primero es que, por mucho que den cobertura, si la regla es que no puede haber fines de lucro y que todos los excedentes los tienen que reinvertir, tenemos que partir por hacer cumplir una ley que está ahí y que lleva 30 años sin ser fiscalizada. Si el día de mañana esas universidades cierran, tendremos que ver si las universidades existentes son capaces de dar la cobertura que se echa de menos producto de que estas universidades salen. Pero al final, Matías, no podemos empezar a decir, miren, vamos a seguir en la política de no hacer cumplir la ley. No, está claro eso. Está claro. La ley se cumple. La pregunta era, la ley se cumple. ¿Qué pasa si se cierra la universidad y quedan estudiantes sin cobertura? Una de las gracias es que la cobertura ha aumentado en el último tiempo. Ellos tendrán que plantear y se podrá discutir, pero como un dilema separado, ¿no es cierto? Pero una consecuencia bien esperable y un problema país. Está bien, se tendrá que discutir en su mérito. ¿Cómo participan ellos? ¿Cuántos impuestos pagan? ¿Qué ayudas pueden o no, a cuáles ayudas pueden o no aspirar, ¿no es cierto?, en el ámbito estatal? Pero la discusión para nosotros hoy día está centrada en que el marco legal dice sin fines de lucro, todos los excedentes se reinvierten y eso es lo que hay que sacar adelante. Quedan un montón de cosas, pero tengo que quedarme con una cosa más política, de las medidas, bueno, las pueden ver ustedes en Mineduc y están los portales, pero ¿cómo evalúa usted la recepción de los estudiantes, de los líderes de la Confech, por ejemplo? ¿Cómo la evalúa usted? Bueno, primero, Matías, la cantidad de puntos de coincidencia versus las diferencias son muy grandes. O sea, las diferencias son francamente menores y donde hay diferencias, ellos ya han aceptado ir al Congreso. Yo creo que hasta la altura la movilización no aporta nada. Las diferencias que nos quedan o que nos separen se tienen que tramitar en el Congreso, tienen garantías de que van a ser oídos. Por lo tanto, a estas alturas, de verdad, la expectativa, yo creo que la gran mayoría es terminemos de sacar adelante los proyectos que van a permitir impulsar muchos los cambios por los cuales ellos mismos han estado peleando, impulsando, y yo creo que eso finalmente es lo que estaba pendiente. ¿Pero usted siente cierta decepción por la respuesta de los estudiantes? ¿Era la que esperaba? ¿Le parece que es justa de parte de ellos? Yo, más que calificar la recepción, yo he visto que en algunos puntos querrían más precisiones, y son cosas que se van a tener que discutir al momento de presentar los proyectos de ley, porque por supuesto aquí estamos manifestando compromiso, ellos podrán tener preocupación, ¿qué pasa con tal punto, tal otro? La desmunicipalización, cosa que intentamos hablar aquí, un poco más de detalle. Por supuesto, pero también en toda discusión legislativa precisamente se abordan los grandes compromisos y también los detalles. Y eso es propio de una discusión que vamos a tener en el Parlamento, pero no justifica decir, miren, porque no tenemos suficientes detalles todavía aclarados, seguimos en el movimiento o seguimos con las movilizaciones. Yo creo que hay tiempo y tiempo, ahora sí que es tiempo de verdad de sacar adelante estos proyectos. Los estudiantes dijeron que estaban un poco molestos o sentidos porque se enteraron de esta nueva propuesta por la prensa. ¿Por qué no los llamó? ¿Por qué no los invitó? ¿Por qué no hizo un gesto ahí? En general, todos los diálogos que hemos tenido con los estudiantes han sido, de hecho, el planteamiento que hicieron ellos también fue por la prensa, y no es que yo le diga porque ellos lo hacen por la prensa, yo también voy a responder. Hay una lógica que ellos han tenido y que nosotros también conservamos, que cuando estamos hablando de la educación, esto no es un patrimonio ni del gobierno, ni de los actores sociales, sino que es un patrimonio del país y hay que hacerlo, ¿no es cierto?, de cara a la ciudadanía. Ministro Felipe Bulnes, muchas gracias por venir esta noche a La Última Mirada. Gracias, Matías.